¿Cuál es el papel de la escuela en la sociedad? Eh, para, para ver el papel que juega la escuela en la sociedad, habría que ver primero qué características tiene la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a una sociedad dividida en clases como la actual, entonces la escuela lo que hace es reproducir la, la concepción de la clase que está en el poder. Y así tenemos, por ejemplo, dos tipos de escuelas, ¿no? En la sociedad actual, que es una sociedad dividida en clases. La escuela que enseña a las mayorías a obedecer y a hacer cosas, y la escuela que enseña a tomar decisiones. Esa escuela que enseña a tomar decisiones es la escuela de la clase dominante. Y la escuela que enseña a obedecer es la escuela que, eh, que trabaja con los sectores dominados. Entonces, en ese papel, la escuela está jugando una función de reproductora de ese sistema dominante que le interesa a los que controlan el poder económico, el poder político, social en una sociedad. Bueno, quizá mi respuesta la daría a la luz de dos objetivos que persigue la educación de acuerdo a lo que establece la UNESCO. Por un lado tiene que ver con la calidad y por otro lado tiene que ver con la calidad en el conocimiento, ¿verdad? Es decir, el conocimiento que debe adquirir todo niño, toda niña, todo joven. Y también el otro objetivo, que es un objetivo fundamental, que tiene que ver con la conducta. Son dos grandes objetivos que se ha trazado la UNESCO que debe tener todo sistema educativo. Eso en términos generales, pero si lo traemos a lo que es la educación propiamente salvadoreña, podríamos decir nosotros, como educadores, y creo que ese es el presupuesto o debe ser el presupuesto de la educación, educar para la vida. Es decir, que el niño, que la niña, que los jóvenes reciban aquellas herramientas educacionales que le van a ser útiles para toda la vida, para producir, para comprender, para analizar, para sintetizar, para transformar la realidad. Y creo que esos debieran ser los presupuestos de la educación. Estamos hablando de la filosofía de la educación. Pero lamentablemente en nuestra sociedad salvadoreña, que es una sociedad de corte capitalista, la educación no tiene precisamente ese enfoque. Tiene un enfoque de preparar al niño, la niña, el joven, el adulto, para que engrane precisamente en este sistema capitalista. Es decir, no necesariamente lo prepara para la vida, lo prepara para el sistema. Es decir, le da el conocimiento, le da herramientas de manera tal que éstas no riñan con este sistema económico, social, político y cultural que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el papel de la sociedad para con la escuela? La sociedad establece el marco de referencia para el papel que debe de jugar la escuela. Ya decía que si la sociedad está dividida en clases, una clase es la que controla el poder económico, el poder político, el poder social. La escuela es un elemento superestructural de la sociedad que reproduce la concepción dominante de esa clase, ¿no? Que tiene ese control. Entonces, la sociedad le establece el marco de referencia a la función que debe de hacer la escuela, esa función reproductora. Por ejemplo, es diferente en una sociedad donde un movimiento revolucionario ha triunfado, en donde la escuela lo que juega es un
es un papel de creadora de conciencia de la realidad, pero en las sociedades donde es, digamos, la sociedad moderna, la sociedad burguesa, es la burguesía la que establece el contenido de lo que debe de hacer la escuela para reproducir ese sistema de dominación. Para poner un ejemplo, en la sociedad moderna actual, en la sociedad salvadoreña, se habla de que la escuela debe de formar ciudadanos democráticos, pero resulta que el sistema dominante le impone a esa escuela en el plan de estudio una metodología que no le permite hablar al estudiante. Entonces, al final el profesor se convierte en un dictador, le está enseñando al alumno que no tiene derecho a hablar, y eso es lo que le interesa a la clase dominante, que aprenda a obedecer. Entonces, la sociedad le establece ese marco, pero depende de quién controla los elementos del Estado, por ejemplo, de la economía, en esa sociedad. Entonces, cuando lo controla la burguesía, es esta la que establece ese marco de referencia de cómo debe de trabajar la escuela en relación a la clase dominada, pero en relación a la clase dominante es otra cosa. Las burguesías tienen sus escuelas en la sociedad burguesa. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ahí está la ESEN, la Escuela de Comercio, que forma a los intelectuales de la burguesía. Y ahí no entra cualquiera. Y el que entra, entra a desarrollar esa concepción que tiene la burguesía, que representa sus intereses. Le enseñan a tomar decisiones, pero la escuela pública, esa enseña a obedecer. Por eso es que el profesor es dictador. Ahí no hay discusión. Ahí el profesor es un dictador. Tiene que enseñar a obedecer. Entonces, la sociedad le establece el marco, pero esa sociedad no en abstracto, sino una sociedad en concreto. ¿Quién controla el poder? Ese poder determina qué es lo que debe de hacerle la escuela. Por eso, cuando el poder cambia a otro grupo, un movimiento revolucionario cambia, la escuela tiende a cambiar ese papel que juega, porque ahora va a reproducir una concepción distinta a la de la burguesía. Eso. Y me parece que la finalidad de la sociedad debiera ser la de aportarle y apostarle a mejorar la educación en este país. Pero es bien difícil que la sociedad pueda dar su aporte si tenemos una franja de la población con un alto índice de analfabetismo, que con este gobierno del FMLN se le ha estado apostando precisamente a resolver el tema del analfabetismo. Hay muchos jóvenes, muchos niños, muchas personas adultas que por razones de la pobreza, de la marginación, de la exclusión que hace este sistema capitalista, no han tenido la oportunidad de recibir educación sistemática, de recibir alfabetización. Entonces tenemos una buena franja de personas iletradas. Y uno se pregunta, ¿y un padre y una madre que no ha recibido formación, que no ha recibido educación, que no tiene un nivel cultural adecuado para lo que está demandando esta sociedad, será que puede transferirle a sus hijos, a sus hijas, todos esos elementos? Pues la lógica me dice que no, porque nadie puede dar lo que no tiene o lo que no ha recibido con anticipación. Y eso significa violación a derechos. En esta sociedad salvadoreña, y esto tiene que ver con lo que expresaba anteriormente o en la anterior pregunta, es que este sistema capitalista es un sistema excluyente, es un sistema que margina, y que margina a la mayor cantidad de la población, que son los pobres, hombres y mujeres. Bueno, es el caso que en El Salvador solamente 6.000 personas, que representan el
0.04% de la población total, sobre la base de 6.5 millones, que son los datos consignados en el último censo, me parece que del 2007-2008, solamente 6.000 personas concentran alrededor del 60 al 70% de la riqueza que se produce en este país. Y el 96% restante es la gente que vive en pobreza. Y ahí también está la clase media. Es decir, que la mayoría de esta población está excluida, está marginada, está impedida de tener beneficios económicos como lo tiene esta clase pudiente, la clase dominante, ¿no? Y en ese sentido, es poco lo que esta sociedad excluida, marginada, violada en sus derechos, principalmente el derecho a la educación, que no va a poder dar su mayor aporte. Entonces esto se vuelve como un círculo vicioso. ¿La escuela está hecha realmente para educar? Yo diría que es un tanto relativa, ¿no? Porque el proceso de educación de un individuo es todo un proceso, ¿no? Y que más juega un proceso, el proceso de socialización, desde que nace, y si es posible desde antes, dicen algunos, el niño empieza a reaccionar a determinados estímulos, ¿no? Entonces empieza a familiarizarse. Cuando llega a la escuela es un agente socializador que le va enseñando cómo debe de comportarse en esa sociedad. Por ejemplo, al niño oligarca, al niño burgués, le enseña a ordenar, aún siendo un niño, a todos los que trabajan en la casa para ellos, ¿no? Para su comodidad. Aprende a ordenar, y aunque sea un niño, ¿no? El niño trabajador, ese aprende a obedecer. Entonces la sociedad le va enseñando, ¿no? ¿Cuál es el papel que va a jugar en ese sistema social, ¿no? El sistema económico. Entonces, cuando llega a la escuela hace eso mismo también, reproduce ese sistema dominante, ¿no? Por eso, cuando triunfan los movimientos revolucionarios, lo primero que hacen es cambiar el sistema educativo, porque al cambiar el sistema educativo hay que ponerlo en función de ese nuevo agente que ha controlado el poder político, que ha controlado el poder económico. Entonces, y entran en un proceso de formación, incluso de los profesores, que hay que cambiarlos, ¿no? Hay que cambiar toda su formación, porque necesitan jugar un papel distinto. La educación debe jugar un papel distinto en ese proceso de socialización. Entonces yo diría que sí, educa, ¿no? Pero educa en ese marco de que le establece la sociedad en la que se va a insertar, en la que está inserta, ¿no? Eso es lo que le permite definir qué es lo que va a hacer en términos de educar. Bueno, de acuerdo a los presupuestos curriculares, eso es lo que se plantea, que la educación y que el sistema educativo en su totalidad realmente es para educar. Pero ¿será que en este sistema capitalista se está educando a la población? Si estamos, y como lo decía anteriormente, en un sistema capitalista que prepara a su gente para que engrane precisamente en ese sistema, de manera que no tenga ningún problema, que sea sumiso, que no reclame, que no diga nada. Y eso es lo que el sistema prepara. Entonces no podríamos estar hablando nosotros de que la escuela realmente prepara para educar, porque en la práctica lo que realmente hace es domesticar.
En un sistema capitalista lo que pasa es eso, lo que sucede es eso. Se domestica la población conforme a los lineamientos de un sistema político, económico, social y cultural que tenemos, que es el sistema capitalista neoliberal. Entonces la gente no se prepara ni tan siquiera para producir, no se prepara para eso. Se prepara precisamente para responder a los intereses de una clase dominante. Por eso es que la educación no se puede analizar, no se puede reflexionar sin antes tener contextualizado precisamente el sistema en el que nosotros vivimos y subsistimos. Cosa diferente es en otros estados, en otros países, en donde lo primordial precisamente es la educación. Y entonces le apuestan precisamente a invertir en educación. ¿Por qué será que Cuba, lo voy a poner como ejemplo, por qué será que Cuba tiene elevados índices de educación, de cultura? Y si bien es cierto, Cuba a lo mejor no tiene petróleo, pero tiene gente capacitada. En Cuba ha habido una preocupación por parte del Estado de preparar a su gente. Y entonces hay médicos en muchas partes del mundo haciendo su labor y haciendo una labor solidaria, porque esto tiene que ver también con qué sentido se prepara a un profesional. Aquí en El Salvador los profesionales somos preparados pensando en el mercantilismo, pensando en la ganancia, pensando en la cantidad de dinero que X o Y carrera me puede proporcionar. Por eso no es extraño que carreras como medicina, como ingeniería, como arquitectura, como ciencias jurídicas sean las carreras más demandadas, porque se supone en esta sociedad salvadoreña que son las carreras que dan estatus económico, que hacen posible tener mejores ingresos. Y que otras carreras, llámese psicología, llámese sociología, llámese filosofía, esas no tienen rentabilidad. Es más, en las universidades se han anulado esas carreras. Entonces, ¿cuál es el sentido de la escuela en relación a la educación? La verdad es que no se prepara para la vida, se prepara para el mercado, se prepara para el sistema, se prepara para engranar sin problema alguno con los mecanismos que este mismo sistema impone. En ese sentido, la escuela forma para producir y o para consumir. Bueno, habría que ubicar el contexto de la escuela. Por ejemplo, la escuela lo que hace es preparar capacidades técnicas para producir, pero al mismo tiempo, en esa preparación de las capacidades técnicas para producir, también está reproduciendo el modo de vida. Si ese modo de vida es el modo moderno, donde hay un alto consumo, pues la escuela hace esa función. Pero, por ejemplo, en la sociedad colonial, el indio solo producía, pero no consumía. Incluso la mayor parte de lo que producía era consumido por otras personas. Y era una sociedad también. Incluso en esa sociedad era de tal manera que incluso el mismo indio no tenía acceso a una escuela formal. Casi el 100% de los indios eran analfabetas, ¿no? Pero no por eso no sabían hacer nada, no, al contrario, ellos sabían hacer su trabajo y era por ese proceso de socialización. Pero la escuela, con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, la escuela
enseña esos procesos técnicos de producción y prepara la mano de obra o la fuerza de trabajo para que pueda producir, pero al mismo tiempo está reproduciendo esa manera de consumir. Eso explica por qué los profesionales y todo mundo en una sociedad moderna cada vez necesita más dinero para poder vivir, porque el sistema le enseña a consumir. Entonces, esa es la manera de reproducir la vida material, a través de un alto consumo. Entre más se consume, se tiene mayor nivel de vida. No importa qué consuman. Es decir, no importa que en la sociedad actual la gente no se alimente porque come hamburguesas y come hot dog, pero consume BlackBerry. Es decir, teléfonos modernos, ¿no? Entonces, y eso es signo de que tiene capacidad de consumo y es signo incluso de el nivel de vida que tiene. Así se mide en la actualidad, ¿no? Entonces, la escuela yo siento que hace esas dos cosas. Prepara a la gente, hablando de la escuela en términos generales, ¿no? Es decir, hablando hasta de las academias, de las universidades, ¿no? Que son las que forman todas esas capacidades técnicas, ¿no? Entendida de esa manera, ¿no? Incluso, ¿qué? Son los centros de investigación los que producen la ciencia, la tecnología para producir. Ahora ya no se puede producir sin tecnología. Entonces, y son las escuelas las que generan todo eso, pero al mismo tiempo están reproduciendo el modo de vida, que es ese modo consumista. Ok. Se supone que nos prepara para producir. Y en alguna medida, quizás como profesionales, producimos, pero lo que producimos es de acuerdo a los intereses de este sistema. Si intentamos producir algo diferente a lo que el sistema capitalista exige, entonces te margina, te tilda y te excluye. No vas a ser sujeto de contratación en ninguna empresa. Entonces tienes que someterte a los lineamientos de la empresa o de la institución donde vas a trabajar. Porque este sistema está estructurado para funcionar de esa manera. Pero, sobre todo, nos prepara para consumir. Porque el sistema capitalista tiene una lógica de acumulación de capital. Y hay un circuito. Se invierte en capital constante, maquinaria, equipo, inmuebles, etcétera, todo lo que puede requerir una fábrica. Invierte en capital variable, que es el salario, y producto de eso se da la plusvalía, porque se da la explotación. Al trabajador nunca se le paga. Al gerente en la Pizza Hut, el gerente en Simán, el empleado que está ahí nunca va a recibir el pago que verdaderamente y justamente debe de vengar por las horas y por el trabajo realizado. El sistema capitalista no está fundamentado en eso. Entonces hay un proceso de explotación, se da la plusvalía y la sumatoria de eso da como consecuencia lógica la acumulación de capital. Así está preparado este sistema. Nosotros, por ejemplo, en El Salvador, con la llegada del Partido Arena, y lo voy a decir así, porque data de 1989 en adelante, hubo todo un proceso de privatizar todos los activos del Estado. Se privatizó Antel, se privatizó las pensiones de los empleados públicos, se privatizó la energía eléctrica,
Se privatizó todo aquello que le generaba ganancias al Estado salvadoreño. Y eso empezó a acontecer de 1989 en adelante. Los gobiernos anteriores se encargaron precisamente de quebrar el tejido productivo nacional. Nosotros hemos tenido una economía en la década de los 50, de los 60, basada precisamente en la agricultura, ¿verdad? Una economía de exportación agroindustrial. Pero eso se quebró y dejamos de producir. Y se introdujeron medidas neoliberales, entre ellos la privatización de estos activos del Estado, y luego las empresas empezaron a acumular más riquezas porque los mismos burgueses y oligarcas de este país compraron las empresas del Estado, se quedaron con ellas, así como la banca, ¿verdad? Antel, lo de la energía eléctrica y otras tantas, los ingenios azucareros, todo eso se privatizó, pasó a manos de empresas privadas. Y entonces la lógica era importar producto del exterior, producto alimenticio, arroz, frijol, maíz, porque se dejó de producir aquí en el país. Esa fue la dinámica del neoliberalismo implementado aquí en el país, que todavía tenemos rezagos de él. Lo hemos frenado, pero no lo hemos erradicado. Lo hemos frenado porque por lo menos ya no se siguieron dando más privatizaciones desde que el actual gobierno del FMLN llegó precisamente al Ejecutivo. Entonces la sociedad, ¿para qué está preparada? Está preparada para consumir. Ha habido una gran explosión de consumo. Y cuando uno ve la gráfica de pastel de qué es lo que se produce en el país, aquí lo que se produce sobre todo son servicios, ¿verdad? Y la gente lo que hace es consumir servicios, pero no producimos bienes, no producimos suficiente mercancía.